Hola, ¿qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Acá Mauro y Camila te saludamos. Hola, Mauro Camilo, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué Muy bien, tal? gracias por atendernos. Bueno, un poco ya lo has hecho en las redes sociales, pero queríamos tomar de esto como punto de partida para analizar los datos y explicarlos, ¿no? Básicamente, lo que vos decís es que se parte de datos que no están bien medidos o no que son erróneos, pero hay algunas cuestiones para revisar ahí. Contanos un poco cuál es el análisis acerca de esto. Sí, mira, la verdad que esto lo venimos viendo desde hace tiempo. Hay un problema generalizado en los datos que mira el gobierno y básicamente los datos salariales. Los datos salariales en general tardan mucho en publicarse. Entonces el problema es que el primer dato que sale, que es el RIPTE, es el dato que más toman las consultoras y lo que llama la atención también es el gobierno, que es quien produce los datos. Con lo cual a uno le llama la atención que agarren el primer dato que sale. ¿Por qué? Porque ese dato, el RIPTE, está muy influenciado por el ajuste que se hace sobre los aportes personales que hacen todos los asalariados registrados. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que lo que nosotros, que el RIPTE, que ese indicador que se toma como un indicador salarial, lo que hace es agarrar y hacer un promedio de todos los salarios que están registrados en ese momento, en ese mes, que aportaron a la seguridad social. ¿Sí? Que aportaron a la seguridad social. O sea, que hicieron aportes para las jubilaciones. ¿Sí? Sí. Entonces, claro, lo que pasa es que si el tope por el cual se toma ese promedio aumenta mucho, lo que pasa es que el promedio te aumenta mucho. Si el tope se aumenta poco, el promedio te aumenta poco. ¿Por qué? Porque está muy topeado. ¿Sí? Si vos liberás el tope de algo, el promedio te va a dar alto. Si vos el tope lo agarrás muy justito, te va a dar bajo el indicador. Entonces, lo que pasó básicamente es que en los primeros meses de gobierno, el RIPTE, ese indicador, ese promedio que se agarraba, por el tope, como el tope estaba muy bajito y presionaba hacia abajo, el RIPTE sobreestimó la caída. Es decir, te da una caída de 20% de los salarios reales en los primeros meses. Y ahora te da un aumento de esto, 7% en un mes. Pero es porque el tope aumentó. ¿Y por qué aumentó el tope? ¿Y cuánto aumentó? 27% aumentó el tope. Y el promedio de los salarios te aumentaba 16%, prácticamente el doble de lo que pasaba hace 2 meses. Ahora, uno como especialista en el mercado de trabajo, de salarios, de haber seguido salarios por años, vos sabés que esa velocidad de aumento no tiene mucho sentido. ¿Sí? ¿Por qué no tiene mucho sentido? Y bueno, porque vos decís, bueno, che, baja la inflación, aumentan los salarios nominalmente, la velocidad que aumentan. No, lo que está pasando es que van más o menos a la par. Y al mismo tiempo, cuando tenés una crisis de empleo como empezás a tener, ¿sí? Tenés una presión al día baja de las paritarias, que es lo que nosotros registramos, lo que pasa es que los salarios nominales van bajando, no subiendo. Y lo que le pasa a ese indicador, como está afectado por una decisión que es el tope de los aportes personales, da básicamente cualquier cosa. ¿Sí? Mm. Es decir, no refleja lo que está pasando a nivel salarial, sino que hace un promedio de los salarios que están sujetos a aportes. Bien, entiendo. Muy Eh, técnico, sí, muy sí, sí. técnico, No, Te dije pero entiendo como para cerrar ahí la muy primera técnico. parte, pero ahora no vamos a meter más en detalle porque hay algunas Dale. cosas que por supuesto lo vamos a quedan en volver duda. loco, sí. Dale, Cami, dale, No, dale no, no, vos. estaba Yo, pensando Cami, no tengo cómo... problema que me pregunten, lo que digas es eh, muy técnico. No, no, Muy no, vos técnico. hacías referencia a que esto se utiliza este tipo de, este sistema de medición, por lo menos este último tiempo. ¿Cómo es generalmente el sistema de medición que se aplica o que vos lo viste reflejado en otros, por ejemplo, otros gobiernos? ¿Cómo se mide? Cami, el problema es que lo que no pasa en Argentina es que nunca pasó que tuvimos 25% de inflación. Ok. Hace décadas que no pasa. Hace décadas que los salarios no crecen 10% por mes. ¿Cuándo pasó eso? En noviembre, hace 6 meses, crecían al 12%, pero en agosto del año pasado crecían al 8%. Estamos en niveles de nominalidad muy grandes. ¿Qué significa? Que la economía está en un régimen de alta inflación, o sea, tiene niveles de inflación muy altos. Cuando tiene niveles de inflación muy altos, todo sube mucho. Lo que pasa es que, claro, cuando todo sube poco, las diferencias de los indicadores no son tan grandes, porque, claro, te doy la diferencia entre 0,8 y 1, entonces no tenés Mm, tanto quilombo. Al mismo tiempo, los aportes personales van más o menos con el 0,8. Si se retrasan 2 meses, acumulan una diferencia de 1,5. claro. Acá es una diferencia de 20 puntos. ¿Qué pasa? Claro, cuando vos usás malos indicadores, cuando hay muy alta inflación, las diferencias saltan al toque. Y si uno no está habituado a seguir los indicadores y conocer las dinámicas,
haces unas macanas tremendas. Porque también se me viene a la cabeza este dato que también se supo el último tiempo, que es que tenemos uno de los salarios básicos más bajos, ¿no? Entonces digo, ¿dónde se refleja a veces esto que ven como el crecimiento del salario en términos generales, ¿no? ¿Y qué pasa también con el plano informal del empleo? Sí, déjame que te cuente un poco más. Yo lo que creo es que el RIPTEN no refleja la realidad. Ujú. ¿Sí? Por esto que te decía, de los promedios, de que en realidad lo que está reflejando es el promedio de los salarios que aportan. La verdad que no hay que mirar eso, básicamente. Lo que sí puedes mirar son otros salarios. Y la verdad que lo que cuenta esa historia es que hay dos situaciones. Uno es que efectivamente no estamos en niveles de ajustes salariales como en una dictadura militar. No estás en esos niveles, no estás en las crisis macroeconómicas más fuertes de América Latina. No pasó eso. No estás ahí. La verdad que no. No estás ajustando al 15, al 20% del salario real. Por eso es que cuando uno hace la cuenta con el RIPTE y te da 20, a mí la verdad que me causa como... Me río para no llorar, pero me causa gracia. Che, hasta el gobierno dice, usando el RIPTE, dice que se recuperan, pero si dice que se recuperan tan rápido es porque cayeron mucho. Está asumiendo que bajan 20%. No, ni bajaron 20% ni se están recuperando al 7 mensual. No pasó ninguna de las dos cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que yo creo que pasó? Yo lo que creo que pasó en base a el seguimiento de paritarias, que es un indicador salarial, no es, es el indicador que tenemos más a mano, ¿sí? Es el más actualizado y que por momentos se mueve un poco con el salario de bolsillo, pero es un indicador que se acerca bastante. ¿Qué dice ese indicador? Dice que los salarios se ajustaron 11% en diciembre, es decir, hubo una inflación de 25% en diciembre y después los salarios en ese mes ajustaron al 12%, o sea, se comieron un ajuste muy grande. 11% es parecido a lo que cayeron los salarios registrados durante el 2018-2019, o sea que tuviste en un mes un ajuste que se dio en Argentina en 2 años, ¿sí? En esos 2 años de crisis macro, del final del macrismo, cayeron 12% los salarios reales del sector privado, entonces tuviste un ajuste muy, muy grande el primer mes y rápidamente recuperaste un poco esa caída, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Bueno, en enero y febrero se recuperó alrededor del 40% de esa caída, y después hay una discusión, depende de qué indicador agarres, pero básicamente lo que pasa es que hay estancamiento. Yo creo que hay un estancamiento del salario real en marzo, abril y mayo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que pasó es que en esos meses el gobierno apostó a bajar la inflación y usó a los salarios como una de las anclas. Es decir, reforzó su plan antiinflacionario y usó a las paritarias como uno de los instrumentos de anclaje de la inflación y por eso los salarios de convenio van variando cada vez menos, ¿sí? Ahora en niveles de en torno al 6%, que es muy bajo respecto a las variaciones de más del 10% que decíamos hace un ratito. Claro, Que pasaron hace 4 meses, sí, o sí. que pasaron hace años. O sea, estamos en una Argentina en donde en 6 meses pasaron 5 años más o menos. Entendiendo ahí que el dato de los salarios, me mezclé con lo que iba a decir, pero vos venías diciendo que los salarios aumentaron, que utilizaba de ancla el salario para que Sí. no aumente la inflación, con la lógica de que los aumentos de salario aportan a la inflación, digamos. El ministro de Economía salió abiertamente a decir que no iban a autorizar paritarias por encima de la inflación. Eso pasó en ¿Eso abril. está pasando hoy también? ¿O Eso pasó en será? abril y lo que nosotros vemos es que a partir de marzo, abril, o sea, las paritarias que se dieron en abril, que negocian los salarios, las paritarias que se dieron en marzo, abril, que negocian los salarios de esos meses, empezamos a ver una baja fuerte de la nominalidad. Es decir, no intentaron recuperar los salarios anteriores, sino que empezaron a ajustar con esto, nominalidades, o sea, negociaciones debajo del 10%. En muchos convenios, efectivamente se vio eso. No en todos. Y si querés ahora te cuento la segunda parte de esta historia, que es, ojo con los promedios porque esconden heterogeneidades muy grandes. Diferencias enormes, enormes. Vos podés tener el salario del sector bancario, del sector de la alimentación, del sector de los aceiteros, en donde los niveles salariales están empatados con noviembre, y podés tener caídas de, nosotros recorremos 21 convenios colectivos, la mitad de esos convenios nos dan con caídas de menos 15%. Entonces, claro, haces el promedio de eso, lo pondrás por empleo y te da en torno al 7-9% de caída. Pero tenés a unos tipos que están igual que antes y hay otros que están cayendo más de estos niveles
muy fuerte, Sí, sí. más del 15%. El Son caídas muy, muy grandes. el maldito promedio. Ahora, Federico, me interesa profundizar en el dato que es el que termina resaltando hoy o ayer con este comunicado del gobierno, que es esto del 16% que aumentaron los salarios contra el 8,8% de inflación, que sería el dato de abril. ¿Cómo se explica ese número y cuáles son los salarios que subieron un 16% en abril? De vuelta, el RIPTE no es un indicador de salarios, es un indicador de recaudación. Claro. No sirve para medir salarios. No, no sirve. No es ¿Y indicador por de qué lo salarios. usa? Claro, no, porque se midió 2 veces, ¿no? Con el No, cambio. escúchame, el RIPTE se usa para la movilidad jubilatoria. Se usa para un Claro, montón ahí de lo que cosas. hubo fue la movilidad ¿Sabes lo que jubilatoria. pasa? Es que, de vuelta, te digo lo mismo. Che, esperá, pero cuando vos agarras un indicador de recaudación salarial y un indicador de salarios, y la economía varía la nominalidad de la economía, la velocidad a la que van las variables nominales, los salarios, la recaudación, los precios, todo va más o menos a 15%, las diferencias entre los indicadores pueden ser de 2 puntos, 1 punto. El problema es cuando empieza a variar todo esto al 300, al 250% anual, que es a donde estamos parados. Entonces, cuando varía todo el 250, tenés una diferencia de 220 a 250. Es una diferencia brutal. Entonces, lo que pasa es que mes a mes se ve la incoherencia de los indicadores. Más que la incoherencia, la mala utilización de los indicadores. Yo te insisto con lo mismo. Depende para qué lo quieras. No es un indicador de salarios. Es un indicador del promedio del salario utilizado para la recaudación. Que no es lo mismo que un indicador de salarios. ¿Y es ignorancia usar este tipo de...? Tampoco me interesa mucho. No, pero bueno, lo utilizan como... Digo, es una manera de sostener su relato. Bueno, Todo esto... pero fíjate que al armar el relato de la recuperación también arman el relato del hundimiento. Porque para recuperar los salarios tan rápido significa que se hundieron mucho. O sea que están asumiendo que Ok. el salario cayó a niveles de masacres sociales, básicamente. Sí, es ¿Se como. entiende? Yo creo que no cayó al 20%, pero el indicador que usan cae 20%. Claro, es como el tema del superávit, ¿no? Y las jubilaciones. Es un poco todo. Ahí quiero que vayamos también, A ver, de más allá vuelta, de esto. también lo que pasa es que vos podés decir, a ver, yo creo que hay una cuestión también vinculada a la idea de que hay una recuperación económica, en donde todo va mejorando. De vuelta, la medición respecto a qué es una mejora y cuánto es un impacto fuerte, Claro. siempre es una discusión en economía. ¿Sí? Y cada gobierno lo usa como lo usa. El punto es que me da la impresión a mí de que uno escucha al gobierno y hay una clara intención de ponderar la idea del ajuste fiscal y la caída de la actividad económica como un instrumento para el plan económico en términos de la importancia de bajar la inflación. Entonces, ahí no hay mucha incoherencia. Entonces vos decís, bueno, por ahí se recuperó un poco, pero los salarios cayeron. ¿Y por qué? Y porque es parte del plan económico que haya alguna contracción importante de la economía para que los precios no suban. Si no, es imposible de explicar por qué los precios caen tan rápido. ¿Se entiende? Sí. Es el propio gobierno el que dice eso. O sea, no. Entonces, hay como una cosa que hasta luce incoherente y con poca capacidad de sostenerse en el tiempo. Claro, lo que marcan también ahora es, en base a todo esto que se ha hecho, que tiene que ver con el superávit, con mantener las cuentas en equilibrio, con bajar la inflación, es que a partir de ahora, de hecho fue hace un par de meses que dijo, después de junio más o menos, julio, se va a empezar a ver una recuperación, ¿no? Se hablaba de la B corta, después de la U. Ahora no sé en qué letra estamos, ¿no? La L. Claro, Estamos una ahí. L que no parece terminar. No sé cuál es el análisis tuyo de la macro en general, digo, porque este gobierno se ha caracterizado por venir a ordenar la macro, ¿no? Primero, que en muchos casos tal vez no se entiende por parte del gran parte de la población. Dice, bueno, está bien ordenar la macro, pero tampoco quiero que haya tanto lío en la micro. Sí, bueno, la verdad que no. A ver, lío en la micro.
Yo lo que creo son varias cosas. Lo primero es que nosotros entendemos, en nuestro análisis macro, nosotros entendemos que el gobierno está en la segunda fase de la transición. ¿Sí? Este no es el plan de estabilización. Esto no es un plan de estabilización que permita derrotar la inflación. Cualquier plan económico que pueda y quiera sostenerse en el tiempo tiene que derrotar la inflación. Y para derrotar la inflación hacen falta hacer otras cosas. ¿Sí? El plan elegido es un plan que tiene como eje el ajuste de la actividad y que tiene como eje el ajuste fiscal, ¿sí? Que se sostiene en el tiempo, en el marco del reforzamiento de anclas que se da en el marco de la cuestión cambiaria y la cuestión salarial, como decíamos hace un ratito. Pero básicamente el gobierno necesita la recesión, necesita el ajuste económico para sostener la desinflación, es decir, que la inflación mes a mes vaya bajando. En el sostenimiento de la recesión no puede haber una recuperación vigorosa, porque nosotros entendemos que una recuperación vigorosa lo más probable es que reavive los mecanismos de la alta inflación, es decir, que si el gobierno empieza a recuperar la actividad económica, a hacer medidas para recuperar la actividad económica, lo más probable es que la inflación se coma esa recuperación, ¿sí? Volvamos a niveles de inflación muy altos, y que por lo tanto el gobierno, si se quiere, se ve atrapado en su propio plan. Y en ese marco entendemos nosotros de que esto no terminó en términos de plan, que estamos en una transición y que lo más probable es que haya medidas más fuertes que estén relacionadas con la agenda de la dolarización y la reforma monetaria, que vendrán en la medida en que este periodo de transición se termine, ¿sí? O se agote. Ese agotamiento puede venir por agotamiento político, puede venir por agotamiento social, puede venir por el agotamiento de los mercados que no le creen, ¿sí? Puede venir por varios lados, pero nosotros entendemos que el periodo que estamos viviendo es un periodo de transición. Y por lo tanto, la inflación va a seguir bajando, pero lo más probable es que se reavive y que encuentre un piso en los próximos meses. Nosotros creemos que cualquier esquema económico que quiera derrotar la inflación la tiene que bajar para ponerle un número por debajo del 2% mensual, ¿sí? No creemos que si el gobierno baja la inflación al 3%, por ejemplo, para decir un número, haya derrotado la inflación. Nosotros creemos que esos números son de la inflación alta. Y sobre todo en el esquema actual, en donde nosotros vemos grandes niveles de indexación. Es decir, que como hablábamos de las paritarias, por ejemplo, una parte muy, muy importante de las paritarias se negocian mensualmente, tienen cláusulas de indexación, tienen cláusulas de reapertura, o sea que cualquier número malo que pase en un mes reaviva la dinámica rápidamente. ¿Sí? Hoy tenemos, por ejemplo, las jubilaciones indexadas mensualmente, tenemos casi muchas variables económicas, macroeconómicas, atadas a la inflación pasada. Entonces, eso hace que la economía se vuelva muy vulnerable a lo que pase mes a mes, con lo cual una mala noticia en un mes reaviva toda la dinámica de la alta inflación y lleva a caotizar la macro, si se quiere, ¿no? A desordenar todo y por lo tanto las conquistas que se lograron en términos de precios relativos, etcétera, que suelen ser mencionadas usualmente y que son parte de los periodos de transición, como se quiso bajar la inflación y como se hizo una recesión muy grande con elevados costos sociales, debería llevando a la pregunta de ¿y estos 6 meses para qué? Si de repente se reaviva la inflación. Bueno, es que eso es, me parece, lo central de lo que tenemos que hablar, porque el gobierno sabe que en algún momento la inflación va a rebotar. De hecho, porque viene haciendo hace 2 meses, pisando, por ejemplo, cuestiones de tarifas, cuestiones de combustibles, no sé, varias cosas que, está manteniendo el precio del dólar paralelo, más o menos, se le escapó hace una semana, pero todas esas variables sin ingreso de dólares, que es de lo que se hablaba ya hace un tiempo, digamos, ni vía préstamo, ni vía cosecha, que hacen que pueda llegar a una devaluación. Digo, todo esto, vos lo que estás diciendo está todo medio atado con alambre, se dispara la inflación de un mes y no la paramos. Sí, yo creo que el gobierno confió mucho en las anclas recesivas. Es un programa que cree que el ajuste fiscal disciplina, que el equilibrio monetario logra cuestiones de orden macroeconómico. Lo dicen todo el tiempo. Ojo que parte de la disciplina económica cree eso. Lo que pasa que, pasa. En Argentina, en este contexto, no pasa. Eso se puede llegar a aplicar en economías para derrotar inflaciones del 10% anual, no del 20 mensual, no del 10 mensual.
El gobierno está festejando una baja de la inflación al 5% mensual. No pasa en ningún lugar del mundo eso. ¿Cómo vamos a festejar que hay una inflación mensual del 5%? No, eso es altísimo. Entonces, es como que recién empieza. Por momentos, el análisis es, che, y ahora empieza la verdadera lucha contra la inflación. Entonces decís, uy, che, qué quilombo, ¿no? Porque ya se usaron muchas herramientas y hay un gran desgaste en términos antiinflacionarios. ¿Esto sigue? ¿Más? No sé. Sí, La verdad que parece complicado y de vuelta, pareciera que el gobierno optó por un plan excesivamente sacrificado en términos sociales, subestimó los problemas que traen este tipo de programas, aunque están mostrándose en la historia que fracasan en general porque piden demasiados costos sociales y políticos y no logran bajar efectivamente la inflación. O sea, no logran mostrar la parte buena, que es la estabilidad. Claro. Lo que sí es que, bueno, habrá sido bastante fácil bajar, digo fácil entre comillas, ¿no? Bajar la inflación que se autogeneró con la devaluación del 25%. Es bastante lógico bajarla al 20, bajarla al 15, bajarla al 10, bajarla al 5, pero a partir de ahora ya va a ser mucho más difícil. ¿Vos ves de acá a los próximos meses por lo menos un estancamiento de inflación o una baja, o ves que en cuanto a las otras variables que veníamos diciendo pueda llegar a subir? No, yo lo que digo es que yo no sé si es fácil o difícil. La verdad que nosotros tenemos un análisis más estructural, si querés, que es pensar que la economía está encerrada en este despelote hace años. Es decir, que estamos en un régimen de alta inflación. ¿Qué significa? Que cuando estás en un régimen de alta inflación se arman conductas referidas a la alta inflación. Entonces todos nos acomodamos a la inflación alta sin querer. Sí. Pero de repente todo se acomoda. ¿Eh? Hasta por necesidad, digamos. Claro, por necesidad. ¿Cuál es el crédito? ¿Viste que está subiendo el crédito? Dicen. ¿Cuál es el crédito que sube? El crédito UVA. ¿Por qué? Porque nadie va a dar un crédito a tasa fija. ¿Cómo vas a dar un crédito a tasa fija? Lo pones a lo variable. El ABL en la Ciudad de Buenos Aires, hace años, hace 2 años que está ajustado a la inflación del mes. ¿Por qué? Porque no saben cuánto va a ser la inflación del mes. Y la recaudación del ABL anda bien. ¿Y cómo? ¿Por qué? Y porque está indexada. ¿Qué hicieron las paritarias? Pasaron de un año a un mes ahora. La gran mayoría se ajusta por mes. ¿Por qué? Porque no se sabe. Entonces la economía se acomoda, ¿sí?, a lo que va pasando un mes porque hay elevada incertidumbre. Entonces yo te digo, che, vamos a hacer un programa antiinflacionario. Yo quiero que se recupere la economía. Perfecto, yo te pido una cosa. Déjame planificar de acá a un año, porque si no, no puedo tomar decisiones económicas yo. No puedo decidir tomar un crédito, no puedo decidir si voy a invertir, no puedo decidir si voy a contratar a una persona, no puedo decidir mi política de stocks, no puedo decidir en términos ni de empresa ni de persona. Yo consumidor no sé si consumir ahora, consumir después, tomar un crédito, no sé si es caro o barato. ¿No vieron que de repente no se sabe si es caro o barato algo? Sí. Eso es típico de la alta inflación. No sabes, hay incertidumbre. No es caro o barato, es que sube muy rápido o sube muy lento, no sabes, nadie sabe, es un quilombo. Si vos no salís de ese problema, efectivamente estás atado y estás encerrado. Entonces lo que tiene que hacer un plan es sacarte de ahí. Nosotros creemos que estamos más adentro que antes. Federico. Es decir, el programa económico no logró sacarte de esto y encima tuvo elevados costos sociales. Es decir, no es neutral, no es lo mismo hacer un programa económico que intente sacarte de la inflación alta pidiéndote que la pobreza esté por arriba del 50%, que pidiéndote que no, que más o menos sostenemos la pobreza y bajamos la inflación. No es lo mismo. Este programa es un programa excesivamente recesivo y regresivo. Federico, ¿vos crees que hay algo dentro del paquete de ley bases que pueda llegar a beneficiar algún aspecto de la economía? La verdad que siempre las reformas económicas hay que mirarlas con ojos más de largo, ¿no? Más de largo plazo. Y yo no veo nunca en ningún programa de nada, de estabilización, ninguna reforma de la estructural modificó fuertemente el éxito, ¿no?, de un programa antiinflacionario, que es lo que estamos discutiendo, ¿sí?, y cómo tiene que estar armado. Salvo en condiciones muy específicas que tienen que ver con este tipo de cosas, con la indexación, etc. Entonces, si vos me preguntás si en el DNU o en la ley de bases hay cosas como esa, te digo que básicamente hay una, que está en el DNU, que ya salió, que son los contratos en dólares. Entonces, si vos me decís, mira, Federico, lo que tengo que analizar es si el plan de estabilización, ¿van a una dolarización?
Bueno, ¿se pueden hacer contratos en dólares? Bueno, ¿qué pasa? Bueno, hacemos todos contratos en dólares y listo. Entonces derrotamos la inflación. Y si convertís tu moneda al dólar, lo más probable es que tarde o temprano derrotas a la inflación. Porque básicamente es la inflación en dólares, no la inflación en tu moneda. Ahora, en el medio, ¿qué pasó? Te quedaste sin moneda. Y si te quedaste sin moneda vas a tener otros problemas. Básicamente, condenaste ¿a qué? A que los ajustes sean puramente recesivos y no tengas otra forma de transitarlos. ¿Sí? Básicamente. Es decir, o ajustás por desempleo o ajustás por desempleo. Ah, ¿no te gusta el desempleo? Y no queda otra, porque no tenés moneda, no podés hacer nada más. No podés devaluar, no podés dar crédito, no podés subir la tasa, no tenés nada. Te quedaste sin eso. ¿Puedes hacer política fiscal? Muy poquito, porque solamente vas a poder endeudarte en dólares. Uf, al horno. Listo, nos atamos y vamos, cerremos los ojos fuerte, fuerte. Y bueno, llegaste ahí. Entonces, si vos me decís, ¿hay algo de la ley base? Sí, ahí hay algo. ¿Sí? Pero de vuelta, que está en la agenda de la estabilización de la dolarización. Fíjate que el gobierno por momentos la vuelve a tirar. La dolarización aparece y desaparece. Nosotros creemos que eso no es neutral, no es porque sí, sino porque verdaderamente está en la agenda. Federico, ya No se así, fue la dolarización ni la dolarización, ni la competencia de monedas, ni una especie de convertibilidad se fue de la agenda, sino que básicamente está postergada. Bien. te agradecemos, pues ya hace casi media hora que estamos hablando, así que no te queremos quitar más tiempo, muy didáctico todo, y la tendremos que seguir la próxima porque hay muchos temas para charlar. Gracias, Muchas Federico. gracias. Hasta luego. Un Chao. abrazo grande. Gracias.